Hay momentos en la vida en la que todo nos invita a rediseñarnos, a mirar hacia adentro, a cuestionar lo que somos y a imaginar lo que podemos llegar a ser. Y hay otros momentos en los que el mundo se abre frente a nosotros como un lienzo infinito, lleno de ideas, colores, símbolos, tendencias y conexiones que nos transforman. En Unidos por el Diseño habitamos esos dos espacios. Los miércoles, desde el diseño de vida, reconectamos con lo esencial, tu historia, tus decisiones y tu propósito. Y los viernes, en el diseño expandido, exploramos todo aquello que inspira, provoca y expande tu forma de ver el mundo. Porque el diseño no es solo lo que haces, es quién eres, cómo vives y hasta dónde te atreves a imaginar. Soy Verónica Alvarado, la host de Unidos por el Diseño, y este es un espacio para crear, sentir y transformar. Unidos por el Diseño. Y hoy tenemos un tema que hemos venido Ale y yo dándole vueltas desde hace varias semanas en nuestros debates internos, así que hoy tenemos un tema picante, así lo vamos a denominar. ¿La IA realmente diseña? Yo sé que se me va a alborotar el gráfico, pero tenemos que conversar sobre esto. Hola Ale, bienvenido otra vez como inspirador a Hola. Unidos por el Diseño. Hola, pues por aquí. La verdad es que sí es un tema picante definitivamente, pero la verdad es de que la inteligencia artificial ha venido a darle tanta vuelta a tantas cosas que la verdad este es un tema que yo estoy seguro que más de alguno le va a gustar, y si no se lo habían planteado, pues hoy se van a quedar reflexionando. Ese es un excelente punto, porque justamente eso es lo que queremos Ale y yo, y pues también Unidos por el Diseño. Más que generar debate que si es bueno o malo, que si sí o que si no, o sea, no es condenar las herramientas, es generar reflexión sobre cómo las utilizamos o lo que dejamos de hacer. Totalmente. Sí, porque un pequeño símil que se podría hacer así como antesala, en los 80, 90, cuando aparecieron las primeras versiones de Photoshop y de otro software de diseño, los diseñadores de aquel entonces que hacían todo a mano, cuando les tocó digitalizarse fue la misma, podríamos decirlo, revolución tecnológica que estamos experimentando nosotros hoy en día con inteligencia artificial. Bueno, yo lo viví en su momento con el finado freehand. Nunca lo llegué a ocupar. Sí, me imaginé. Que por qué los interioristas teníamos que aprender freehand y no AutoCAD, por ejemplo. En aquel entonces mis clases de freehand fueron una pincelada, así literalmente por encimita. A lo que Ale y yo queremos acercarnos, pero vamos a realizar el debate, obviamente, es cómo llegar a incorporar estas herramientas sin dejarnos comer el cerebro y sin condenar, como lo dije hace un rato, lo que tenemos a la mano. Porque van a seguir existiendo más y más herramientas, pero el criterio lo ponemos nosotros. Así que voy a empezar con una introducción al tema y luego le doy la palabra a Ale para que también inicie este tema picante.
La inteligencia artificial ha transformado en muy poco tiempo la producción visual. Hoy, cualquier persona puede escribir unas cuantas instrucciones y obtener en segundos una ilustración, un cartel, una propuesta de logotipo, una fotografía ficticia o incluso una identidad visual aparentemente completa. Esto nos obliga a plantearnos una pregunta que va mucho más allá de si la inteligencia artificial hace imágenes bonitas a ¿realmente está diseñando? Porque diseño gráfico nunca ha sido únicamente ordenar formas, colores, imágenes y tipografías. Diseñar implica comprender un problema, interpretar un contexto, conocer a una audiencia, construir un concepto, tomar decisiones, descartar alternativas y asumir responsabilidad sobre el resultado. Al mismo tiempo, sería un error reducir la IA a una máquina que simplemente copia y reorganiza imágenes. Su capacidad generativa es extraordinaria, lo hemos comprobado, y puede convertirse en una herramienta poderosísima para investigación, conceptualización, exploración y producción. El debate entonces quizá no debería ser diseñadores versus inteligencia artificial, sino algo mucho más interesante. ¿Qué diferencia a una imagen generada por IA de un verdadero proceso de diseño asistido por IA? Y sobre todo, ¿qué tendrá que aprender a hacer mejor el diseñador actual en el tema de producir imágenes, entre paréntesis, cada vez más fácil? Y aquí le doy la palabra a Ale. Ok, muy buena intro. Pues partiendo de esta premisa, desde mi punto de vista y en mi experiencia en modo semi-hater de un montón de aplicaciones que han surgido con los años, he llegado a un punto en que primero vayámonos un poquito atrás antes de que ChatGPT reventara. Y es que, cuando Canva salió, todo el mundo pensó que el oficio del diseñador gráfico y de un montón de áreas más de esto iban a desaparecer, pero al final lo único que sucedió fue que se democratizó. En su momento todo el mundo estuvo con el boom de que ya no se necesitan diseñadores, pero al final aquí seguimos estando porque todavía somos necesarios, y es porque hay un montón de niveles en el mercado donde no todas las empresas, no todos los emprendedores necesitan el mismo tipo de solución. Hay muchos que con un logo y un color consistente resuelven y no necesitan la estrategia que hay detrás, no necesitan todito el desarrollo que implica una marca porque no lo utilizan. Mientras que hay empresas súper grandes que requieren manuales de marca súper complejos, jerarquización de tipografías, diseño de componentes, etc. Entonces, Canva lo que hizo fue democratizar para que todo el mundo pudiera tener acceso fácil y rápido a algo visualmente correcto. Ahora, la inteligencia artificial nos está dando, digamos, un acceso similar de democratización de lo que es el diseño, pero aumentado, porque también es cierto de que el marketing en el que están invirtiendo estas empresas de inteligencia artificial es ridículamente masivo, y quieras o no, eso también lo condiciona a uno, lo sugestiona en cómo percibimos realmente la herramienta. Porque, la herramienta como tal todavía está muy verde. Ya cuando se mira objetivamente, pues lo podemos notar. Y todo esto nos lleva
al primer tópico del episodio, que es cuando algo hecho con inteligencia artificial se considera diseño. Desde mi experiencia y punto de vista, el uso de todas estas herramientas, como ya les mencionaba, si bien democratiza su acceso a todo el mundo, personalmente creo que la principal diferencia es el criterio que está detrás de la pieza que se ha generado. ¿A qué voy con esto? Algo hecho con Canva, hecho con ChatGPT o con otra inteligencia artificial, técnicamente hablando, sí se puede considerar diseño porque cumple todas las características a nivel técnico de lo que pues se considera diseño, similar a como sucede con la música de ciertos géneros, que hay gente que le podrá gustar más, le podrá gustar menos, pero técnicamente hablando cuenta como música. Entonces el mismo criterio se aplica aquí. Pero, ¿qué sucede? Cuando empezó el boom, sobre todo en el lado de los desarrolladores web, que es los que más, digamos, se han visto beneficiados a nivel profesional de la inteligencia artificial, es que hay un concepto que hoy en día se conoce como AI slop, que básicamente es la basura producida por la inteligencia artificial, y hay una cantidad de desarrolladores que hoy en día están generando sus propias aplicaciones, sus propios diseños con estas herramientas, pero que al no tener el conocimiento ni la experiencia previa, dejan pasar un montón de errores que un profesional de esa área podría detectar. Porque tenemos vulnerabilidades de seguridad, o de repente tenemos esto que todos reconocemos fácilmente, un banner que está hecho con ChatGPT, porque todo sigue como un mismo patrón de diseño. Así que yo creo que la principal diferencia entre algo hecho con una de estas herramientas a lo que podría ser un profesional es el criterio que hay detrás. Pero sí, o sea, si nos ponemos estrictos, lo que genera la IA sí se podría considerar diseño. Mal diseño. En principio sí. Ajá, en principio sí, justamente. Como una forma de respuesta visual. Que esté bueno, que esté malo, ahí pues hay mucho más que decir al respecto. Yo escuchaba a Ale y justo hace unos minutos estaba chateando con una persona del área de cobros de una plataforma médica, y él me estaba actualizando la información en las distintas imágenes que tienen generadas para explicarle a los suscriptores todos los beneficios. O sea, no nos vayamos tanto a la estructura de que si es diseño o no es diseño. Empecemos revisando los textos. Una IA se puede equivocar. Sí, yo les puedo decir que me he puesto a experimentar con ella y el logo de diseño UNE no capicho. Lo desconfigura. Ale y yo no sabemos qué le pasa, pero el logo a veces lo entiende y lo respeta y a veces no. Ya nos lo ha puesto al revés incluso. O sea, es bien divertido, pero es la IA. ¿Qué pasa con este ejemplo de la vida real que les estoy comentando de la plataforma médica? Los nombres en el listado de médicos especialistas, todos están escritos con minúscula. El que lo hizo no revisó. El que lo aprobó tampoco. Todos lo siguen reenviando y nadie se fija. La web tiene un área incompleta y yo solo pienso en Ale porque dice texto sin forma. Varios apartados están con texto sin forma. Una empresa de la magnitud que les estoy hablando no puede permitirse ese tipo de errores. Pero ahí es donde vamos al criterio.
ya no solo del diseñador o del diseñador web o gráfico o pónganle el nombre que quieran, o ambos juntos. Ahí es donde se ve el criterio, ahí es donde se ve la agudeza visual. Y sí, podemos decir que la IA en principio diseña porque sigue los lineamientos de un prompt. Pero sabemos ya sin mucha dificultad visual que está elaborado con IA y que no. Tanto Ale como yo estuvimos cuestionando las diferentes IAs que los dos usamos, con diferentes tonos. La de Ale es más aguda, la mía es tantito más amable, pero ambas se defienden mucho en cuanto a cómo realizan sus procesos. Y tiene mucha razón Ale en cuanto a que, nos da una respuesta visual que es estándar para todos y el tipo de negocio que sea es indiferente a la respuesta visual o cómo dispone la IA los elementos. Pero de qué sirve, pues sirve. Que le funciona a alguien, le funciona. Y les quiero compartir otra anécdota de este año. Nos plantearon llevar la cuenta de una empresa tecnológica que ya en su estructura era compleja y sobre todo porque el público objetivo era Asia. Bueno, de Asia, valga la redundancia, Australia. Lo complejo no era generar la respuesta de diseño gráfico. Lo complejo era entender el público, cómo piensan, cómo sienten, cómo toman decisiones estando nosotros en otro continente. Eso tanto para Ale como para mí era sumamente abstracto y por eso les digo, no iba a ser barato. Porque al carecer de un brief, de un estudio de mercado, y a veces sí, el mundo del emprendedor es muy ensoñador al creer que teniendo un producto automáticamente va a tener la respuesta que se espera en términos económicos. ¿Cómo puede pasar? Puede ser que no. Y para nosotros era un limbo. Y en este punto yo también le quiero dar la palabra a Ale porque íbamos a tener que hacer mucha investigación antes de generar una respuesta gráfica que perfectamente la puede hacer la IA. Si llenar redes sociales queremos. Pero todo lo que sustenta a un público, a una marca, a un producto, eso nos lo estaban dando prácticamente en el aire. Ale, ¿cuál fue su experiencia? Comparta. Pues, ahora que lo menciona, yo no me sentía tan, digamos, presionado así de buenas a primeras, porque si bien es un trabajo en equipo, la parte investigativa, en ese momento quien estaba realizando era Vero. Ajá. Así que digamos de que yo le doy a Ale el filtro. Ajá, yo no sentí tanto esa presión, pero sí es cierto que ya también al investigar, porque esto es algo importante, muchas veces muchos diseñadores solo reciben el dato del ejecutivo de cuentas o el encargado de la investigación y planificación, pero no aplican criterios sobre la información que están recibiendo. ¿Qué sucede? Digamos de que Vero ya me dio todo el análisis, toda la data,
cuando yo ya tenía esa información, mi primer pensamiento fue, ok, creo que ya tengo como una imagen en mi cabeza de cómo podría ser visualmente esto, pero en ese momentito me puse a pensar a raíz de algo que hablamos con Vero en esa ocasión, y es de que al mercado asiático no se le habla de la misma forma que se le habla al mercado latinoamericano, ni al mercado norteamericano, ni europeo. Y las formas gráficas de comunicar también son el día y la noche. O sea, yo me puse a pensar, la forma en la que estoy pensando que lo podría hacer quizás no aplica para esa región. Y ahí donde yo entré un poquito también en conflicto con mi forma de diseñar, porque dije, o sea, esto se podría ver bien o se podría ver mal, pero indistintamente se mire bien o se mire mal, también está el punto de va a funcionar, o sea, va a resolver el problema de comunicación o no. Porque, como les digo, la forma de comunicar entre regiones cambia y no es lo mismo, por ejemplo, un anuncio que nosotros podemos ver aquí, donde se lucha aquí en Occidente porque un anuncio no parezca un anuncio, mientras que para los orientales, por ejemplo, a ellos los bombardean de una forma tan ingente con anuncios que claramente son un anuncio. O sea, no hay forma de verlo y que uno no sepa que eso no es un anuncio, pero es la forma en la que a ellos les comunican y que les funciona. O sea, estamos hablando de un cambio total entre la forma en que nos comunicamos nosotros aquí a cómo se comunican ellos. Así que empiezo yo a intentar deconstruirme en el sentido de, si lo hago de esta forma, estoy yendo en contra totalmente de la forma en la que yo suelo trabajar. Y eso también genera cierto conflicto, porque si bien el diseñador no debería diseñar para sí mismo, sino que para el cliente de su cliente, que es al final quien va a consumir la pieza que se haga, quieras o no, uno como diseñador siempre hay un momentito en el que el ego está molestando por ahí, haciendo ruido, y es como, pero no me gusta, pero esto no es como a mí me gusta hacerlo. Y es como, hay que estar conscientes también de estas pequeñas cosas, y eso es algo con lo que yo me topé justo cuando estábamos haciendo esto. Así que no sé, o sea, fue una experiencia interesante. Sí, de hecho, bueno, no les voy a negar que una parte de mí, un alto porcentaje de mí dijo, quizá esto no va a funcionar. Porque, bueno, Ale les habla desde la terminología que él conoce y ha vivido por más de 10 años, que es su trabajo en agencia, con una estructura de muchas personas. Pero cuando estamos hablando de emprendedores, son ustedes y los dueños. Y todos quieren opinar. Y todos quieren hacerse sentir. Entonces se vuelve todavía más difícil tomar decisiones. Y la presión de tienen que darme gusto a mí también aumenta. Entonces llevarlos por un criterio que es problema, audiencia, objetivo, contexto, mensaje, personalidad, restricciones y resultado esperado es bien difícil. Sí, es bien difícil. Así que, ¿en qué acabó el asunto? Pues en nada, porque, a ver, cuando uno emprende y tiene socios, tiene que tener bien claro que muchas veces va a tener que ceder o que muchas veces se va a tener que imponer, y que no siempre, que va a ser la gran mayoría de las veces, no se van a poner de acuerdo. Así que digamos que nosotros lo vimos venir y efectivamente eso fue lo que pasó. Cuando alguien lanza un producto pero no ha terminado toda su estructura interna como empresa o como emprendimiento, o sea, que hay etapas, pues, proyecto en marcha,
hay una serie de formalismos, tanto legales como institucionales, y hay que hablar mucho, hay que platicar mucho para de verdad ponerse de acuerdo antes de intentar contratar diseñadores para vender. Y eso lo vimos venir. O sea, yo se lo he comentado a Ale, y creo que uno tiene que seguir los pasos lógicos primero, antes de incluso llegar a una IA y solicitarle artes gráficos. Justo ha sido mencionar ahorita que le escuchaba a Vero, y es que eso lleva también una reflexión de qué diferencia habría si en vez de contratarnos hubieran ido directamente a una IA o hubieran utilizado una plantilla de alguna aplicación como Canva o etcétera. Y se podría resumir a lo que hemos mencionado prácticamente en todo este bloque, y es el criterio. El agente fácilmente les podría haber resuelto gráficamente lo que le pidieran, pero ese criterio de comunicación, ese criterio de producto, el agente no lo va a dar a menos de que se lo pidamos directamente. E incluso pidiéndoselo directamente no siempre lo hace bien. O sea, todos los chats que tienen los diferentes laboratorios de inteligencia artificial dicen que el modelo puede cometer errores y que hay que verificar los datos importantes. Lo dice en todos los proveedores de inteligencia artificial, todos dicen lo mismo. Pero ¿cuántas veces realmente nos sentamos y nos detenemos a revisar eso? Que es justamente el tema del criterio. Sí, eso nos lleva al otro punto que de verdad les digo, yo vivo haciéndole preguntas a ChatGPT principalmente, y a veces a Claude, son las dos que yo uso. Y me gustó esta parte donde el GPT me dice: un diseñador debería utilizarnos también para hacer mejores preguntas. Pero hacer mejores preguntas significa tener un gran bagaje nosotros. Temas como la competencia, códigos de categoría, tendencias visuales, referencias históricas, semiótica, audiencia, lenguaje, territorios cromáticos, metáforas, arquetipos, convenciones culturales. Imagínense nosotros diseñando para un público asiático cuando nunca hemos estado ahí. Por eso es que a mí sí me generaba estrés. A Ale no tanto, porque yo soy la que tiene que filtrar toda la información para dársela a él y que él lo traduzca visualmente. ¿Ustedes se imaginan cuánto tiempo me hubiera tomado llegar a esas respuestas? Porque los clientes no querían hacer un análisis de mercado. Entonces, hay mucho atrás en este tema del criterio, como lo dice Ale, porque no es solo un criterio visual de un ojo educado, es un criterio de bagaje cultural también, y de muchos otros temas. Totalmente. Y ahora, en el siguiente tópico, sería: ¿quién está diseñando realmente cuando usamos IA? ¿Vero? Es que el huevo es la gallina otra vez. Exactamente. Fíjense que yo aquí voy a poner otro ejemplo. Se han popularizado también las aplicaciones que dicen para leer libros más rápidos, pero en realidad son audiolibros. Yo voy a poner aquí en la balanza otra vez, como ya dijimos que es tema picante, ¿verdad? Escuchar un audiolibro resumido equivale a leer un libro. Ajá. Pues
El tema de los audiolibros, ya que lo mencionas, y que creo que es un muy buen ejemplo. O sea, por años en las comunidades lectoras, en redes sociales, el tema de los audiolibros siempre ha sido un tema escabroso, porque técnicamente no estamos leyendo el libro cuando lo escuchamos, pero si el audiolibro es una versión íntegra, o sea, hay alguien que sí lo está leyendo porque pues lo están leyendo en el momento que lo graban y lo narran para que lo podamos escuchar. Así que técnicamente el libro sí ha sido leído, pero que nosotros seamos realmente quienes lo estamos leyendo estrictamente hablando, pues no. Pero si extrapolamos eso al campo de quién está realmente diseñando, cuando se lo pedimos a la inteligencia artificial, yo creo que el criterio podría ser similar, pero no tanto. Porque si yo, por ejemplo, le pido a ChatGPT que me diseñe una infografía de los 10 pasos para ponerme en forma antes de verano, o sea, estoy diciendo la primera cosa que se me ocurrió ahorita, el agente va a diseñar una infografía según sus propios criterios, según su propio, bueno, más que criterios, según los propios patrones con los que fue entrenado, y me va a dar algo visualmente bien, con información pues que habría que revisar, porque muchas veces, como les digo, no pone cosas coherentes. Y otra cosa es que yo le diga, necesito una infografía para este y este dato, de tal y tal forma, con tales colores, respetando esta jerarquía tipográfica y utilizando este tipo de componentes. O sea, si se fijan, son dos instrucciones completamente distintas. En una es una solicitud de lo más, o sea, común, o sea, que cualquiera podría hacer y que incluso muchos hacemos a cada rato. Y la otra ya no es hazme una infografía bonita, sino que ya estamos aplicando nuestro propio criterio y experiencia para indicarle cómo tiene que hacerlo. Así que en ese sentido, yo creo que la intención y la forma de dar las indicaciones podría resolver esto de quién está realmente diseñando. Porque si lo extrapolamos al mundo de las agencias, el director creativo plantea el concepto de la creatividad, las piezas madre y todo, se las pasan al equipo de diseño, el equipo de diseño recibe una instrucción y el equipo de diseño trabaja con eso y desarrolla el resto de piezas visuales. Técnicamente el director creativo ya diseñó, según su criterio y experiencia, el punto de partida de lo que se tiene que hacer. Y fue el equipo de diseño quien se encargó de materializar el resto de piezas. Yo siento que es como un flujo muy similar. Por lo que también nuestro rol como diseñadores, aparte de saber diseñar, es también saber dirigir. Así es como lo veo yo. Sí, a ese punto iba la curaduría. Porque retomando su ejemplo del ejercicio, una respuesta es lineamientos generales, su estatura, su peso actual, y qué es la necesidad con una fecha límite, que usted la dijo. Le va a dar una respuesta. No sabemos exactamente si aplica a su condición física actual. Ahora, si usted le da datos más específicos, ya no solo la estatura, sino, digamos, más información de su alimentación, de sus horarios de sueño, cómo es el biorritmo en su día a día, sus hábitos físicos, alimenticios, cuántas horas pasa sentado, por ejemplo,
Puedo seguir una larga lista que enriquece no solo la información, sino que le va a dar una respuesta más exacta y acorde a lo que usted necesita. Y en este ejemplo, pues nos estamos anticipando a lo que un médico podría sugerir, a lo que un instructor certificado podría sugerir, que le va a dar una respuesta visual más precisa y más ordenada, sí, pero el objetivo es más concreto. Su audiencia es más puntual. Hay un concepto, una idea que representa, hay una jerarquía que también debe dominar, hablando ya de aspectos visuales. Hay restricciones en donde no puede interferir o saltársela. Y un lenguaje visual de características formales que le dan un contexto y un criterio diferencial a esa respuesta de diseño. El criterio está en todo. El criterio está en todo. Desde el director creativo, como dice Ale, pero en cada proceso hay múltiples opciones. Uh-huh. Si todo queda abierto, llegar a una respuesta en una fecha y cumplir con un cliente va a ser bien difícil. Y solo pedirle, y pedirle a la IA algo solo por pedírselo, a ver qué es lo que da, así como estas micro tendencias que a veces se dan de que todos sus fotos como anime, que todos, para jugar está bien. Lo que pasa es que no estamos viendo también el consumo de agua real que todos estos procesos requieren. Y sí, de pronto también tenemos que pensar en eso. Porque qué rico pues tener una IA, tener una suscripción, tener acceso a otras herramientas. Pero hay un tema de conciencia que también compete al diseño. ¿Ale? Sí, definitivamente. Aunque mire, fíjese que con el tema de la conciencia, creo que podría ser un tema para otro podcast, pero sí muy por encima. Ajá. Según he estado leyendo en los últimos meses, la mayoría de centros de datos donde se está alojando pues todos estos servidores de inteligencia artificial decidieron aplicar una forma para reducir su impacto medioambiental. Imagino que porque el Parlamento Europeo de verdad que los ha de haber presionado con el tema medioambiental, pero muchos ahora están utilizando un sistema de enfriamiento siempre por agua, que no es agua, sino que es un líquido que pues sí parte del agua, pero tiene otros componentes químicos, pero de un circuito cerrado. O sea, en vez de estar utilizando un caudal de agua constante como fue al inicio, ahora aplican el mismo principio que los radiadores de los carros. Está ahí circulando, pasa por un radiador que lo enfría y ya este líquido, pues frío, regresa a los servidores, se trae la temperatura, viene el líquido caliente otra vez, pasa por el radiador y así está constantemente. Cada cierto tiempo sí lo rellenan porque pues sí, por la alta temperatura se va evaporando de poco. Pero incluso esta solución responde a una solución de diseño, en este caso industrial, y obviamente de mucho criterio, porque, o sea, ¿a quién se le habrá ocurrido aplicar esa misma funcionalidad del sistema de refrigeración de los carros? Pues no sé, pero a alguien se le ocurrió como una buena solución y ahí están. No sé si a alguien se le habrá ocurrido preguntarle a la IA de cómo podrían resolverlo y si la IA podría haber dado una respuesta o solución similar, pero como dato creo que
que esté interesante de explorar. Me parece un muy buen aporte. No había investigado nada al respecto. Ale es muy curioso en muchas cosas. Sí. Y fíjense que la verdad es que el tema es interminable, pues, pero retomando este tema picante de que si la IA realmente diseña o no, pasemos al tercer punto. ¿Al usuario realmente le importa quién hizo el diseño o debería de importarle? ¿Ale? Ok. Primero, todos guarden sus pinchos y antorchas y calmémonos. Esto es un poco frustrante porque pues tengo 12 años trabajando de esto, pero al usuario, si nos ponemos en blanco y negro, al usuario realmente no le importa quién hizo el diseño, o sea. Y es una realidad bien dura de aceptar porque pues nuestro trabajo es hacer un mundo visualmente más bonito y resolver problemas, claramente. Pero ahorita voy a hablar partiendo de una experiencia que tuve y es que hace unos años, cuando estaba en mi etapa full freelance, cuando me di un pequeño break del mundo de las agencias, tuve un cliente al cual me vino con un proyecto, lo hice, y ahí donde yo les digo que a veces el ego del diseñador está haciendo como ruido ahí y se nos olvida que tenemos que diseñar para el cliente de nuestro cliente. Y, o sea, visualmente mi solución a mi criterio estaba bien hecho, pero realmente no resolví el problema con el que me habían llegado. De repente, el cliente tomó algunos de los diseños que yo había hecho, los metió en Canva, sacó una hilera de piezas diferentes, las empezó a publicar y pues el objetivo de él, que era que más gente lo contactara en su Instagram para el servicio que él daba, que era de dar mantenimiento a aires acondicionados, le resolvió más que el servicio por el cual me habían contratado. O sea, para mí es un poco complicado verbalizar esto porque es como a nadie le gusta exponer cuando no realizan bien las cosas o cuando pues se equivocan, pero también del error aprende uno. Entonces, o sea, al final a los clientes de mi cliente, a ellos no les interesó si había sido yo quien había hecho las piezas o si las había hecho pues mi cliente con Canva. O sea, ellos solo vieron la campaña de anuncios en Instagram, les llamó la atención, contactaron y listo. Entonces, yo creo que tener como esto en mente nos puede ayudar en el sentido de, uno, aterrizarnos, porque también, o sea, quieras o no, a veces cuando uno ya tiene bastante tiempo dedicándose a algo, inevitablemente uno tiende a creer que sabe más de lo que realmente sabe. Y lo cierto es de que todos los días podemos seguir aprendiendo y vamos a seguir aprendiendo. Entonces, a lo que quiero llegar es de que si bien el proceso de diseño es importante, porque pues por algo existe, por algo se ha ido desarrollando y perfeccionando por tantos años, pero lo cierto es de que si hay un proceso o una forma en la que podemos hacer de mejor manera nuestro trabajo, resolviendo el problema de nuestro cliente y acortando el tiempo, si lo vemos desde una perspectiva de negocio, sería un poco negligente no aprovecharlo. Porque yo al principio tenía como
esta resistencia a todas las aplicaciones como Canva o aplicaciones generativas, ya cuando salió ChatGPT y el resto de modelos. Y, o sea, siempre le tuve resistencia, pero me pongo a pensar, si voy a realizar una actividad repetitiva, como lo podrían ser publicaciones para un anuncio, y me voy a estar unas 3 horas adaptando cada mensaje a pues cada banner, y en cambio si se lo paso a Canva, por ejemplo, y su agente de IA integrado, y le digo, este es mi diseño, que pues obviamente la base, el banner base yo lo habría diseñado, y le paso la lista de copies, el agente lo va a hacer en un par de minutos. Eso no significa que esté realmente mal. O sea, estamos hablando de un proceso de automatización que si vemos hacia atrás es muy similar a cuando Ford estableció la fábrica de producción en serie. Entonces, si ya me ahorré 3 horas de trabajo para hacer una actividad repetitiva y el usuario, o sea, no va a estar pensando, lo habrá diseñado Ale o lo habrá diseñado alguien más, porque también ni siquiera, lo más probable es que ni siquiera sepan que yo existo. Y es como que digo, ahora que me ahorré estas 3 horas, ¿en qué las puedo ocupar? Así que con eso, al liberarse esa ventana de tiempo, puedo aprovecharla para avanzar con otras etapas del proyecto que sí requieren tiempo, análisis, estructura y todo el proceso bien de diseño. Y eso también a la larga me genera más ventanas de de tiempo, que me permiten también poder tener más clientes. Así que si lo vemos desde una perspectiva de negocio, es más rentable aprender a utilizar las herramientas, adoptarlas e integrarlas en nuestro flujo de trabajo que estarles haciendo el feo. ¿Vero? Sí, estoy de acuerdo con Ale y aplaudo su valor para compartirnos esa experiencia. Ale, todos hemos pasado por ahí. Así que no tiene por qué sentirse mal al compartir ese momento, porque es un proceso de aprendizaje y de hecho no terminamos. Justo anoche estaba yo escuchando un podcast entre Marta de Baile y Maurice Dieck y el tema era cómo había hecho ella su fortuna. Estaba dando consejos de cómo invertir así para personas con poca experiencia. Y de repente Maurice le dice, ¿cómo te mantienes vigente? Y él le dice, a ver, Maurice, no creas que con todo este boom de la IA a una mujer de 58 años le encanta tener que seguir estudiando todo el tiempo porque si no te desfasas. Y esa es la realidad. La IA ha venido a ponernos un acelerador mental y de aprendizaje constante que no teníamos. Estábamos bastante cómodos, la verdad. Y cuando decidimos Ale y yo tocar este tema, honestamente estábamos pensando solo en el diseño gráfico, pero abarca todas las áreas del diseño. Y ojo, ser diseñador en otra especialidad no siempre garantiza tener los criterios visuales para el diseño gráfico. Son muy distintos. Ya lo hemos visto. Así que, como sí puede suceder, ahí tenemos a un Luis Eduardo Flores Pineda, que es diseñador de interiores, gráfico, piloto, aeromodelista, diseñador de aviones y músico. Pero ¿cuántos años le ha tomado formar y profesionalizar cada una de estas áreas? Eso nadie lo cuenta, eso nadie lo dice. Entonces, para mí sí debería de importar quién diseña. Porque ¿qué es lo que estamos pagando? ¿O por qué nos pagarían a nosotros? ¿Por qué nos contratarían? ¿Por hacerlo todo con una IA y que medianamente funcione? ¿O ser nosotros diseñadores con el criterio suficiente como para producir asistidos
por una inteligencia artificial que ya está entrenada con todos nuestros parámetros. ¿Cuánto tiempo toma eso? Fíjense que yo ando bastante cobarde con quererles compartir el GPT de Diseño UNE. Creo que tiene más de un año de existir y más de 2 y medio de estarle alimentando la filosofía de Diseño UNE, mis propios procesos. Como les digo, yo le hago 825,000 preguntas al GPT. Y por eso sí nos atrevimos a lanzar un primer producto digital, que fue ese mini librito, mini ebook de creatividad, hecho con IA, pero a partir de todo el bagaje que por años yo le he estado alimentando. Fue un experimento. No sé si lo voy a repetir como tal, así tan, a ver, créalo tú y yo te lo superviso, ¿verdad? Vamos a ver. Sí tuvo buena acogida, me dieron muy buenos comentarios, pero sí les digo, me daba ñáñara lanzarlo. Hace unos cuantos días me encontré con un compañero de la U y me dice, sigo ilustrando, pero todo se lo paso a Grok. Y yo, honestamente, como, pues, hashtag va a disculpar, yo no soy fan de Mosco, ¿verdad? Ni sabía que en esa plataforma Plecaía se pudiera corregir ilustración. Ya le voy a dar la palabra a Ale porque él sí está más enterado de eso. Y me quedé pensando, bueno, si este hombre sacó diseño gráfico y luego siguió desarrollándose en el área del arte plástico, de la pintura especialmente, y luego me viene con una IA, ¿qué es lo que el cliente busca? ¿A quién contrata? Ahí les dejo esa pregunta. Ahora, para terminar esta intervención mía y darle la palabra a Ale, sigamos pensando en procesos, no solo en prompts. Voy a volver a retomar a Mr. Coke, porque de verdad Mr. Coke se inmortalizó con nosotros con su frase que era diseñar sistemas, no campañas, no empaques. Entonces, hemos estado viendo solo indicaciones para una IA, el prompt. Pero si lo vemos como procesos, tenemos otra oportunidad de diseñar nuestros propios procesos y nuestras propias rutas para definir el problema que estamos resolviendo, para investigar el contexto cultural, competitivo y humano en relación a esa situación, para conceptualizar qué queremos decir, para empezar a interactuar, ¿verdad?, con las alternativas que puede ayudarnos a ese momento la IA, para diseñar un proceso de curaduría nuestro, no solo de la IA. ¿Cómo queremos continuar? Después, ¿en qué punto va a intervenir sí o no la IA? Si nos parece conveniente o no. Y si las respuestas que da están acordes a lo que nosotros esperamos y lo que el cliente espera también. Y cómo sistematizar este lenguaje IA diseñador para finalmente generar una validación. Entonces empecemos a pensar en estructuras, en pequeños sistemas. No tiene que ser tan largo como este ejemplo. Puede ser algo mucho más corto, pero pruébenlo, experimentenlo. Mucho de mi cabeza funciona en sistemas, Ale lo sabe, y precisamente por eso no paro de estudiar, porque ahorita es la neurociencia la que me tiene por un lado, el dibujo bilateral por otro, pero en un momento estas otras formas de terapia de arte y de conocimiento del cerebro y además de la salud, porque es lo otro que llevo a la par, la biodescodificación va a volver a generar un punto de convergencia
en lo que nosotros llamamos diseño de vida. ¿Y para qué me sirve la IA? Para super mega investigar más y generar otras nuevas rutas para ayudarnos a nosotros mismos, Ale y yo, que somos pues los que generamos los otros proyectos, y después a ustedes. Lo que a mí me encanta de la terapia de arte y afines es que todo primero pasa por uno. Que sea igual con la IA, no le demos todo el poder a ella sobre nuestro proceso creativo. Los ilimitados somos nosotros. ¿Ale? Pues partiendo de lo que mencionaba de la corrección con IA, quiero ver, para haciendo un paréntesis súper rápido, Grok sí es un modelo con capacidades para edición y generación de imágenes, y sí puede llegar a corregir como cualquier otro modelo de IA, pero a mi criterio creo que no sería ni lo más ético profesionalmente hablando, ni tampoco lo más consistente a que quiero llegar. Yo puedo haber realizado una ilustración, se la paso a la gente para que pues me la pula, por decirlo así, que la refine, pero el criterio con el que el agente va a refinar mi ilustración va a ser con todos los patrones de ilustración con los que fue entrenado, no necesariamente mi forma de ilustrar. Siempre le cambia cosas, siempre le mueve a algo. Entonces, digamos de que a mi cliente le gustó la ilustración y todo que le entregué, la cual ya iba corregida por el agente. ¿Qué pasa si el cliente quiere utilizar esta ilustración en una gigantografía, por decir algo, una valla de 15 metros por 10 en alguna carretera? La imagen hecha con el agente no se puede utilizar. Más allá de un tema de propiedad intelectual, es porque técnicamente hablando es inviable. Porque por más que uno le pida, en mi experiencia, a la gente que le entregue una imagen en alta definición, el agente siempre entrega en un tamaño aproximado es inferior al Full HD, pero es superior al estándar HD. Es como un punto medio. Entonces, eso para web y redes sociales funciona bastante bien, resuelve, pero como les digo, para una gigantografía no resuelve. Pero el boceto original del ilustrador, ese sí se puede escalar, obviamente con ciertos límites, porque también depende con qué tamaño de lienzo y qué tipo de aplicación utilizó el ilustrador para realizar el encargo. Pero una cosa es un lienzo de 8000 píxeles de ancho por unos 5000 píxeles de alto, a la imagen refinada que me va a entregar el agente, que es como de 1600 píxeles de ancho por creo que 1100 algo de alto. O sea, estamos hablando que si tenemos 8 partes, se están perdiendo 7 en el camino. ¿Y qué pasa si a nuestro cliente le gustó la ilustración ya refinada, pero de repente quiere cambiarle algo? Por ejemplo, que cambie la pose, que cambie la expresión. Si le pasamos la imagen refinada a la gente para que haga este cambio, lo puede hacer, pero ya no tenemos, pero no tenemos el boceto original del cual partió para hacer otro tipo de modificaciones que podrían ser, digamos, más drásticas, como cambiarle el entorno, el escenario. Va a llegar un momento en que la IA lo va a poder hacer seguramente, pero ahorita mismo, o sea, es más inconveniente que conveniente hacerlo. Y lo que les mencionaba al inicio del ejemplo,
es que el agente va a hacer las correcciones y refinamientos según los patrones con los que fue entrenado. Entonces, con cada refinamiento que le vamos haciendo, el agente va a ir alineando la ilustración al patrón que él conoce y de forma progresiva se va a ir alejando de nuestro propio estilo de ilustración. Así que realmente le estamos entregando al cliente algo de nuestra autoría. O sea, ese también creo que es un buen punto de reflexión. Uh-huh. Sí, el tema de la propiedad intelectual es finito y delicado. Uh-huh. Sí, muy buen dato, Ale, porque pues yo lo puse como un ejemplo, pero desconozco el trasfondo del encargo del objetivo de esa ilustración. Y ahí tiene un muy buen punto. Pero si se quisiera registrar, ahí creo que habrían varias consideraciones. Uh-huh. Igual con lo que les dije hace rato, o sea, que yo esté alimentando, según yo, ¿verdad?, en base a la filosofía de trabajo de Diseño UNE, como Ale bien lo dice, se puede parecer a mi forma de pensar y de actuar, pero nunca va a ser igual, porque para empezar la IA no siente. Uh-huh. Y eso es parte de nuestro diferenciador, el poder empatizar con lo que las personas necesitan, llámese diseño gráfico o diseño de vida o lo que sea. Totalmente. Entonces ahí tenemos que sentarnos un rato a reflexionar antes de solo actuar y de solo pedirle cosas a la IA. Y quizás pues para ir cerrando, me gustaría dejarles esta frase que dice: la inteligencia artificial amplifica posibilidades. El diseño comienza cuando alguien asume la responsabilidad de elegir por qué, para quién y para qué utilizar una de ellas. Me gusta. Sí. Y bueno, este es un tema que podemos retomar más adelante desde otra perspectiva. Y sí, me gustaría ir hablando también de la propiedad intelectual en relación a esto. Todavía está en pañales, pero sí hay pues diversos países que ya están generando pautas cada vez más fuertes, pero pues nos falta mucho que hacer al respecto, pero más aún que decidir nosotros cómo utilizarla. Así que bueno, nos quedamos en esta oportunidad hasta acá. Gracias, Ale, muy buenos aportes. Y como les dijimos al inicio, queremos que reflexionen. Por eso era un tema picante. Totalmente. Y también gracias, Vero, por invitarme. Es refrescante, como siempre digo, estar de este lado del micro. Sí, que lo escuchen a usted también. Pero sí, la verdad que es un muy buen tema que puede dar para un montón de horas y posturas. Y sí, se puede seguir desarrollando, definitivamente. Claro, lo vamos a retomar más adelante. Y bueno, como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Chaito. Hasta luego.